Parte 2. Los usos de Norbert Elias en la educación. La humillación como emoción en la experiencia escolar. Una lectura desde la perspectiva de Norbert Elias, por Carolina B. Kaplan. En Poder, prácticas sociales y proceso civilizador. Las emociones se constituyen en un objeto legítimo de ser abordado desde un enfoque sociohistórico de las relaciones humanas. Norbert Elias reivindica a las emociones como constitutivas del entramado de los vínculos sociales. Uno de los aportes originales de la vasta obra de Elias es el de transitar la complejidad de las mediaciones entre el yo y el nosotros, entre la estructura social y el hábito psíquico, entre los comportamientos sociales de los individuos y los patrones de comportamientos de época, entre las creencias sociales y los sentimientos interpersonales y subjetivos. Desde su sociología figuracional, puede reivindicarse una sociología de las emociones en el campo de la investigación social y educativa. Sin embargo, se puede afirmar que, al menos en esta cuestión, la obra de Norbert Elias no ha tenido, a mi entender, la suficiente atención a pesar de haberse ocupado de producir una original explicación acerca de las imbricadas relaciones entre los individuos y grupos en sociedad desde una perspectiva procesual de largo alcance. Quizás sea una deuda para con su obra de parte de quienes estamos abordándolo sistemáticamente. Precisamente, el programa de la sociología procesual de Elias se aboca a la caracterización de las transformaciones en las estructuras de la personalidad. Su contribución medular es al despliegue de un modelo complejo y antidogmático de las relaciones entre individuo y sociedad. La insistencia en esta cuestión es esperable en la medida en que no existe y tal vez nunca se concrete un único modelo explicativo que satisfaga la totalidad de las dimensiones de estudio de la relación individuo-sociedad y más específicamente aquello que compromete a la formación de la subjetividad. En su búsqueda por dar cuenta de la constitución de los individuos, Elias incluso se niega a aceptar los términos de individuo y sociedad como inapelables en tanto que revisa las imágenes con las que se le da tratamiento a la interacción social y con las cuales, desde su perspectiva, la ciencia social necesita realizar rupturas. Muchas de estas imágenes son transferidas casi mecánicamente de la investigación de las realidades naturales y otras tantas provienen de explicaciones mágico-míticas, con las que la propia ciencia natural a su vez ha tenido que romper. Ambos tipos de explicaciones están presentes igualmente en el pensamiento social corriente. Precisamente Elias, 1999, concibe que entre las tareas de la sociología se cuentan no solo las de investigación y explicación de las regularidades específicas a las que se encuentran sometidos los hombres en determinadas sociedades o grupos empíricamente observables, o en las sociedades en general, sino también las de librar al pensar y al hablar acerca de tales regularidades de sus ataduras a modelos heterónomos, de modo tal de ir sustituyendo la terminología y la conceptualización acuñadas en función de representaciones mágico-míticas o bien científico-naturales, por otras que se ajusten mejor a la peculiaridad de figuraciones sociales formadas por individuos. Dentro de este marco más general, sostenemos como tesis o argumento central que la humillación es una emoción social particular que predomina en las relaciones humanas de nuestro tiempo. Digamos que la humillación es un signo de nuestra época. Se asocia a la burla, a la ofensa, a la falta de respeto, a minimizar al otro, oponiéndose al enaltecimiento, a la exaltación, al engrandecimiento del otro. Es una emoción imbricada en el comportamiento y en la interacción social que encuentra una vía de expresión particular en el lenguaje del insulto. No obstante, la humillación no se reduce a la burla, sino que encuentra otros modos de manifestación, como lo son las múltiples aristas de la exclusión. Incluso el silenciamiento, la invisibilización, se asocian al silencio que, en ocasiones, es una de las respuestas adoptadas por quienes se sienten humillados. La humillación como acto de lenguaje siempre resta, intenta empequeñecer al sujeto que se constituye en objeto de la burla.
La ofensa tal vez sea la expresión más patente del lenguaje de la humillación, aunque hay macrocosmos social que le da su sentido más profundo. Tal como planteó muy atinadamente Goldblum 2008 para el caso de la vergüenza, que es muy cerca a la humillación dado que las emociones se entrecruzan e incluso se superponen. Ella es expresión de un dolor social individual y colectivo que involucra deseos, pasiones y creencias. Lo anterior era cercana, no cerca. Como toda emoción, la humillación involucra a una relación social con historia. Ello quiere significar que el par humillador-humillado no es atribuible a cualidades personales ni intrínsecas de ciertos individuos o grupos, sino que está atravesado por las relaciones de poder en cada institución, cultura, nación. Mencionemos que, conforme a la perspectiva elisiana, el poder es un componente central de cada una de las relaciones humanas. Siguiendo de cerca la caracterización del autor, el poder se corresponde con la existencia de grupos o individuos que pueden retener o monopolizar lo que otros necesitan: comida, amor, sentido, seguridad, conocimiento. Gira en torno de equilibrios y grados en las relaciones. No debe ser entendido como si fuera una cosa, aunque así lo caracterice la noción e imagen predominante en el sentido común. El poder no es un objeto. El concepto de equilibrio de poder en Elias refiere a los diversos matices y niveles en las diferencias de poder existentes entre los grupos humanos, tratando de superar la tradicional conceptualización dominantes-dominados. Por cambiante equilibrio de poder entre los sexos, por ejemplo, se entiende la posibilidad de existencia entre ambos de un equilibrio desigual o un equilibrio igual de poder. Dicha posibilidad estaría determinada por las normas de los códigos sociales. La aceptación de un código social representa la realización de las cambiantes estructuras de poder. A su vez, las normas de los códigos se convierten en hábitos sociales de los individuos. Los códigos socialmente aceptados representan una cristalización del desarrollo de las cambiantes estructuras de poder. Pero en este proceso continuo, los cambios no son lineales. Dentro del análisis del inestable equilibrio de poder entre los sexos, por poner un caso estudiado especialmente por Elias, las modificaciones no operan sobre un sometimiento total para llegar a una disminución de la diferencia entre ambos. Hay distintos momentos y sentidos que aceleran o no la desaparición de las diferencias. Lo que es primordial de la humillación, así como lo es en el caso del resentimiento, es la actitud negativa que el sujeto humillado cree que tiene el otro hacia él, que involucra un sentimiento de impotencia y una mayor o menor represión para traducir ese sentimiento en una actividad violenta. Podemos sostener que el sentimiento de ser humillado queda circunscripto, falta una P ahí, o tenderá a estar reforzado por lo general en los dominados, en los excluidos. Los que gozan de mayor prestigio y estima parecen no tomar muy en serio los insultos y las vilezas que les profesan y pueden incluso amar a los enemigos. En cambio, el burlado y despreciado que ocupa un lugar desacreditado y se percibe débil e impotente puede tender a desplegar un sentimiento de venganza precisamente por la constante autocoacción de sus sentimientos negativos frente a contextos recurrentes de descrédito amplio. La vergüenza y la culpa, al igual que el orgullo y la humillación, son emociones de autoevaluación. Hansberg 2001. La persona que se avergüenza, que siente humillación, se percibe expuesta ante la mirada de los otros y es proclive a juzgarse desfavorablemente. Es decir, se desacredita frente al demérito que cree propinar. Se produce una suerte de estimación inconsciente o cálculo simbólico sobre las posibilidades propias a partir de la imagen que creemos que los demás tienen de nosotros. En definitiva, el sujeto se autoestigmatiza, se autoenjuicia de un modo adverso, como efecto mediado de un proceso de estigmatización que tiene lugar en una red interpersonal de la que participa. Un poco atrás dice
estimación, no dice estigmatización, por eso me parece raro, pero así es el texto original. Primero dice estimación y después dice varias veces estigmatización. En el difundido ensayo acerca de las relaciones entre establecidos y forasteros en una comunidad urbana, Norbert Elias analiza cómo ciertos grupos afirman y sienten su superioridad social, siendo este sentimiento un elemento de cohesión o integración social, intentando mantener a los demás de acuerdo al diferencial de poder entre los grupos interrelacionados en el lugar que les correspondería. Se puede examinar la sociodinámica de la estigmatización que permite mostrar que existen ciertas condiciones, según el autor, en las que un individuo o grupo está en posición de difamar, humillar, menospreciar a otro grupo. Más aún, quienes se sienten pertenecientes a una casta esencialmente superior son capaces de hacer sentir a los menos poderosos su inferioridad, su demérito personal o grupal. Como puede observarse, la creencia social juega en este proceso un papel medular. De hecho, en la vida social la creencia es productiva, posee un efecto de constitución, opera con un sentido práctico. Humillar al otro es tratarlo como inferior, arrogándose el humillador dicha facultad y el humillado asumiendo la creencia en su disvalor. Ahora bien, Elias advierte que el prejuicio hacia un individuo no puede ser comprendido sin considerarlo simultáneamente desde el nivel de grupo. La clave está en analizar estas formas denominadas en general como prejuicio social, no vistas exclusivamente desde la estructura de la personalidad de individuos concretos, sino abordarlas a partir de la consideración de la figuración formada por los dos o más grupos involucrados, o en otros términos, a partir de la naturaleza de su interdependencia. Es más, un grupo solo puede estigmatizar a otro en la medida en que se encuentre bien instalado en posiciones de poder a las que el otro grupo ve negado el acceso. En tanto en cuanto sea este el caso, se consigue hacer perdurar el estigma de la deshonra colectiva atribuida a un grupo. Cuando Hansberg 2001 advierte que la vergüenza y la culpa, al igual que el orgullo y la humillación, son emociones de autoevaluación, nos está advirtiendo que la persona o grupo que tiene vergüenza se siente expuesta al miramiento de los otros. Se ve a sí misma como un objeto de observación y se juzga desfavorablemente. La autohumillación, en tanto que autodescalificación, consistirá entonces en experimentar un sentimiento de inferioridad por ser menoscabado y despreciado por alguien, individuo o grupo, que tiene una jerarquía o posición más legitimada en un sistema o red de relaciones sociales. La humillación en la vida escolar. Si cada uno de nosotros hiciera el ejercicio de evocar escenas de la vida como estudiante, probablemente la humillación no sea un sentimiento ajeno. ¿Es que la condición estudiantil necesita inevitablemente de esa emoción? ¿Castigo y humillación son elementos indisolubles en la relación pedagógica? En principio, digamos que el castigo no necesariamente deviene en humillación, pero hay un hilo muy sutil para que se asocien ambos componentes en la vida emocional de la escuela. Hagamos un poco de historia acerca del sentimiento de vergüenza moral que en ocasiones en la escuela se confunde con la humillación. Para Durkheim, 1997, el niño aprende a obedecer porque cree en la autoridad del maestro. Es decir, la confianza atraviesa la conformación de una autodisciplina, una represión de las pasiones. Es más, torturar física o psíquicamente frente a una falta puede apartar más aún al niño de la regla infligida. Estos tormentos le generarían resentimiento ante la regla. Justamente el niño debe ir internalizando aquello que tiene de deseable
atenerse a la norma y dar a ella y por ello su valor. No es el dolor lo que constituye la autoridad del castigo, sino la vergüenza moral que implica la censura que expresa. Para dotar a la pena de significación moral es preciso que el niño no la perciba como tomada de forma irracional, irreflexiva y de manera arbitraria. Los castigos escolares no nacen en la familia y pasan de allí a la escuela. Estos castigos surgen en la misma escuela y fueron desarrollándose con ella. Durkheim asocia la complejidad social con la necesidad de adoptar métodos más severos, seguramente porque los lazos sociales son menos robustos y por lo tanto más propensos a desquebrajarse. Estos lazos son los que generan la solidaridad necesaria para una sociedad cohesionada. En algunos momentos históricos, reforzar los mismos era directamente proporcional al aumento de la coacción simbólica e incluso física y psíquica. Es necesario proveer a los castigos de eficacia moral. En este sentido, Durkheim afirma que, para que una pena pueda tener alguna acción educativa sobre aquel a quien ha sido aplicada, es necesario que le parezca respetable. Es necesario que las tareas suplementarias a las que está sometido el niño que ha cometido una falta tengan el mismo carácter que sus trabajos ordinarios y que sean tratados y corregidos como tales. 1997. Para Durkheim, los niños son tratados muchas veces como seres culturalmente inferiores a los adultos. Existe para él una tendencia a que culturas más civilizadas se aprovechen de las menos desarrolladas, y esto puede llegar a suceder también entre el adulto y el niño. Es una observación muy aguda del pasado y una advertencia profunda para el presente. La humillación, como hemos adelantado, supone el par inferioridad-superioridad, lo cual contradice la idea durkheimiana de una educación moral a través de la cual el alumno interioriza ciertas reglas por parecerle de respetables, autocoacciona sus pasiones y reprime sus impulsos. En las investigaciones sobre las violencias en la escuela hemos constatado que los jóvenes estudiantes aluden a la humillación como un sentimiento que experimentan personalmente o perciben que otros registran en los vínculos que establecen entre sí y con las autoridades. Humillar y sentirse humillado, intimidar y ser intimidado son sentimientos complementarios que aparecen al dar testimonio sobre su experiencia social y educativa. Hay deseos, pasiones, creencias y actitudes intencionales y no intencionales que entran en juego en la humillación, como los hay en toda emoción. La pregunta es acerca de la eficacia simbólica de estos actos sobre la interacción y sobre la conformación de la autoestima escolar. Sentirse humillado es una emoción frecuente entre los jóvenes alumnos consultados. Ellos dicen ser juzgados por la vestimenta, por el color de piel, por su origen sociofamiliar. Estas formas de humillación indudablemente anteceden a la escuela, dado que su trasfondo es social. Son modos de distinción social, pero al mismo tiempo adquieren su singularidad y sentido en las relaciones cara a cara que se establecen en la institución. En muchos casos, la humillación es legitimada por explicaciones basadas en supuestas teorías que la confirmarían científicamente, logrando de este modo que los procesos históricos a través de los cuales se fue conformando aquello por lo cual uno puede ser humillado, sus argumentos lógicos y las maneras de llevarlo a cabo queden ocultos. También hay formas a veces sutiles, no verbales, hasta corporales, en su mayor parte inconscientes desde un punto de vista sociológico, en las que se presenta la humillación a través de gestos, miradas, modos de trato interpersonal, que se manifiestan no solo en el vínculo entre los alumnos, sino también en las prácticas pedagógicas en relación con la autoridad. En determinadas circunstancias, los docentes producen formas de nombramiento en el lenguaje escolar que pueden actuar como veredictos condenatorios sobre los alumnos. En ese sentido, la línea de investigación que me involucra y que estudia el vínculo estigma social-nominación escolar nos ha permitido desarrollar una serie de trabajos sobre las formas de nominación que operan en el sistema escolar, en su relación con las
categorías de nombramiento social. Las apreciaciones escritas u orales que el profesor hace de sus estudiantes constituyen una ocasión para afirmar los valores profesorales. Los resultados de nuestros estudios indican que son las palabras, el estilo del lenguaje hablado, el acento, la locución, la dicción, junto con el exis corporal del alumno, el porte y los modales, las formas de la autopresentación. Esto es la apariencia física que percibe el profesor como indicio de clase, lo que constituye una referencia tácita o inconsciente desde un punto de vista sociológico en las apreciaciones del profesor en relación con los distintos estudiantes. Las taxonomías socialmente constituidas, que son percibidas como signo de calidad y del valor de la persona, se asocian a los adjetivos y a las marcas percibidas del cuerpo o, dicho de otro modo, al cuerpo tratado socialmente. Se desprende del análisis que las apreciaciones representan estimaciones inconscientes o construcciones simbólicas acerca de los límites de los estudiantes, en muchos casos basadas estas en las percepciones del profesor sobre la experiencia social de los primeros. Al mismo tiempo, estas estimaciones, realizadas en función de las condiciones sociales percibidas del alumno, antecedentes al sistema de enseñanza, se mediatizan en las prácticas sociales de interacción en las instituciones educativas. Por lo expuesto, nuestra perspectiva en investigación representa un giro en el estudio de las construcciones de sentido o del universo simbólico representacional de los profesores con relación a los alumnos. Las representaciones subjetivas de los docentes necesitan ser interpretadas desde una individualidad anclada en una trama de configuraciones sociales presentes y pasadas. La noción de cálculo simbólico es una categoría de análisis propia, generada desde la labor en investigación, a través de la cual se puede constatar empíricamente que los sujetos sociales somos definidos en gran parte por las expectativas socialmente construidas desde las que somos depositarios, a la vez que hacemos propias esas expectativas en función de la experiencia social y escolar que, en tanto que sujetos históricos, construimos y a la vez nos constituye. Las expectativas se ponen en juego en la interacción y son arena de lucha simbólica. En esta suerte de cálculo de posibilidades asignadas y autoasignadas, subyacen principios inconscientes que producen discursos anticipatorios y disposiciones prácticas en los sujetos que se tornan así en cierto modo predecibles. El concepto de configuración de Norbert Elias sirve para expresar la dialéctica entre los fenómenos individuales y los fenómenos sociales. Entonces, las representaciones subjetivas solo pueden ser aprendidas en su relación con las configuraciones sociales entendidas como entramado peculiar atravesado por relaciones de poder cambiante. La construcción de la realidad social no se opera en un vacío social, sino que está sometida a coacciones estructurales. Los hombres individuales constituyen configuraciones de diverso tipo. A su vez, las sociedades no son más que configuraciones de hombres interdependientes. Elias estaba convencido de que el más singular de los rasgos de una persona no puede comprenderse a menos que se reconstruya el tejido de imbricaciones sociales en el cual está inserta. Asimismo, captar los comportamientos de un individuo supone la reconstrucción de los deseos que intenta satisfacer y que no están inscriptos en él antes de toda experiencia. En todo proceso sociohistórico, los cambios del comportamiento, la constitución de las subjetividades están imbricadas con los cambios sociogenéticos. Por consiguiente, en nuestro trabajo se abordan las representaciones subjetivas en tanto que herramienta del campo sociológico. Consecuentemente, se indagan las nociones, creencias, discursos e imágenes sociales acerca del don o talento natural atribuible a un alumno como construcciones sociohistóricas, más particularmente acerca del constructo inteligencia en su versión naturalizada del sentido común, en el supuesto de que bajo las representaciones subjetivas de los profesores subyace una matriz
de significaciones en la cultura y en el lenguaje escolares con un sentido práctico de distinción social. Ello implica sostener que la creencia sobre el talento es anterior a los profesores, aun cuando se singularice en ellos. Al operar prácticamente como veredicto sobre los límites de los estudiantes, la cuestión de la desigualdad social queda negada en las operaciones de nominación y clasificación escolar. Nuestra labor parte de otro supuesto y es el de que los discursos y las prácticas sociales referidos al talento y a la inteligencia como formas meritocráticas puras han servido a los fines de establecer parámetros sistemáticos de taxonomización social y han tenido su correlato específico en el sistema educativo nacional. Esto es, se generan determinadas representaciones simbólicas en el marco de ciertas configuraciones sociales. Si bien es cierto que los discursos sociales deterministas, en especial aquellos vinculados al determinismo biologicista, en tanto que reduccionismo, son anteriores en el tiempo a la constitución de los sistemas educativos modernos, también lo es el hecho de que, a partir de la existencia de estos últimos, la escuela se convirtió en el reducto principal para la difusión de la ideología de los talentos naturales y en dispositivo principal para la asignación y distribución del talento en la sociedad. Es a través del análisis y la comprensión de los principios ocultos de percepción, clasificación y nombramiento que se abre una puerta de entrada al orden simbólico que contribuye a delinear las expectativas y predicciones sobre el éxito o fracaso escolar de los diversos individuos y grupos. Estos hacen más o menos suyos dichos veredictos como producto de la experiencia escolar, en tanto que experiencia social singularizada, realizando un cálculo simbólico, en parte inconsciente desde un punto de vista sociológico, sobre su propia valía escolar y oportunidad a futuro. El juicio acerca de uno mismo produce un sentido de los límites, una suerte de conciencia tácita de los límites asignados y autoapropiados. La estructura social y la escolar ejercen un efecto estructurante. Por medio de todas las jerarquías y de todas las clasificaciones que están inscritas en las cosas sociales, en las instituciones, en el sistema escolar o en el lenguaje, el orden social se inscribe progresivamente en las mentes. Las divisiones sociales se convierten en principios de división que organizan la visión del mundo social. El sentido de los límites es una anticipación práctica de los límites objetivos adquirida mediante la experiencia social, sense of one's place, que lleva a excluirse subjetivamente bienes, personas, lugares, etc., de aquello de que está excluido objetivamente. Una nota característica a considerar es el hecho de que lo propio del sentido de los límites es el implicar el olvido de estos, justamente para operar como mecanismo inconsciente de los sujetos, es decir, por producir que los agentes evalúen tácitamente los limitantes objetivamente dados, asumiéndolos como autolimitaciones. Por ser la doxa la primera experiencia del mundo social, esto es, la adhesión a las relaciones de orden que fundan de manera inseparable el mundo real y el mundo pensado, y que por ello son asumidas o aceptadas como evidentes, los límites objetivos terminan, en muchos casos, asumiendo el carácter de condicionantes inmodificables. Estas evidencias o formas naturalizadas no tienen idénticas consecuencias en todos los individuos y grupos, sino que estos se asocian a la posición relativa y a las relaciones de fuerza dominantes en cada espacio social. De hecho, los dominados tienden de entrada a atribuirse lo que la distribución les atribuye, rechazando lo que les es negado. Eso no es para nosotros, contentándose con lo que se les otorga, midiendo sus esperanzas por sus posibilidades, definiéndose como los define el orden establecido, reproduciendo en el veredicto que hacen sobre sí mismos el veredicto que sobre ellos hace la economía, destinándose en una palabra a lo que en todo caso les pertenece, aceptando ser lo que tienen que ser. Las limitaciones que se autoadjudican los estudiantes entonces
se van estructurando en un proceso social tácito que tiende a ajustar y por ende a reducir las expectativas de logro a sus posibilidades objetivas aceptadas como un destino propio. En términos de Durkheim, esta aceptación forma parte de lo que él denominó como conformismo lógico, esto es, la orquestación de las categorías de percepción del mundo social que, ajustadas a las divisiones del orden establecido y a los intereses de quienes dominan, y comunes a todos los agentes estructurados, conforme a esas estructuras se imponen con toda la apariencia y naturalidad de la necesidad objetiva. Los sujetos van adquiriendo así un dominio práctico de las formas de ver el mundo, inclusive de la mirada sobre el sí mismo. Los sujetos sociales comprenden el mundo social que les comprende. Eso significa que no se puede, para caracterizarlos, atenerse a las propiedades materiales que, comenzando por el cuerpo, se dejan contar y medir como cualquier otro objeto del mundo físico. En efecto, no existe ninguna de esas propiedades que, percibidas y apreciadas por referencia a otras propiedades de la misma clase por unos agentes armados de esquemas de percepción y apreciación socialmente constituidos, no funcionen como propiedades simbólicas. Los atributos en el sentido de predicados de adjetivaciones se convierten en la lógica simbólica en atribuciones que se interiorizan finalmente como propias de una personalidad o mentalidad, operando como refuerzo de las clasificaciones escolares y del lugar que cada uno reconoce como propio en esa clasificación. De aquí la relevancia de avanzar en la comprensión de las clasificaciones escolares y en las expectativas profesorales, con el propósito ulterior de realizar inferencias sobre las consecuencias en la producción de procesos escolares de subjetivación o de destrucción de los sujetos. Existe así un contexto de producción social del lenguaje espontáneo escolar en el que los sentidos de las palabras e incluso los gestos se anclan. En este aspecto, los significados no pueden interpretarse al margen de los sujetos. El contexto forma parte del significado y habilita ciertos juicios a la vez que descarta otros. Los actos de nominación corporales y verbales, gestos y palabras, y más particularmente los actos clasificatorios, no son neutrales, sino que, al contrario, poseen efectos en la esfera de la dominación simbólica. A mayor legitimación de la autoridad que nombra, mayor es su influencia en el ejercicio de la dominación. Consiguientemente, el poder de nombrar y de hacer con los nombres es diferencial en virtud de la distribución de poder entre los diversos individuos, grupos e instituciones. Los nombres de las cosas sociales son objeto de lucha simbólica. De allí que es necesario examinar el proceso de constitución y legitimación de ciertas formas de clasificación que operan en el mundo social y en su subdominio escolar como formas prácticas y comunes de distinción. Lo cierto es que los nombres operan como categorías sociopolíticas. Los ritos de denominación sucesivos a través de los cuales se elabora una identidad social, efectuados bajo el control y con la garantía del Estado, desarrollan una descripción oficial de esta especie de esencia social que el orden social instituye a través del nombre propio. Las diferencias oficiales que producen las clasificaciones escolares tienden a engendrar o reforzar diferencias vinculadas con el volumen y la estructura de los distintos tipos de capital, al producir en los individuos clasificados nombrados la creencia colectivamente reconocida y sostenida en las divisiones absolutas como si estuvieran escindidas de las circunstancias biológicas y sociales. Como contrapartida de estos mecanismos de refuerzo, los sujetos negocian y luchan en este juego social de la nominación, desde luego con poderes desigualmente distribuidos. Las clasificaciones, las oposiciones, las equivalencias y las analogías no son los principios reales de las prácticas, aun cuando se presenten con total coherencia. De hecho, tienen por principios no unas reglas conscientes y constantes, sino principios prácticos opacos a ellos mismos, consistentes e inconsistentes a la vez.
Este conocimiento práctico orienta las intervenciones en las luchas simbólicas de la existencia cotidiana que contribuyen a la elaboración del mundo social de forma menos visible, pero igualmente eficaz que las luchas propiamente teóricas que se desarrollan al interior de los campos especializados: político, burocrático, jurídico, científico, es decir, en el orden de las representaciones simbólicas. La incorporación de un orden social en forma de disposiciones puede imponer al pensamiento presupuestos y limitaciones que, precisamente por haberse encarnado, quedan ocultos. Los mecanismos a través de los cuales se producen las clasificaciones se olvidan como tales. Los principios clasificatorios se expresan como sentido común al crear una suerte de consenso de significado entre los participantes de un espacio social. Lo mejor que puede hacer el sistema escolar es no aumentar la desigualdad entre los niños a través de su eficacia esencialmente simbólica y evitar, asimismo, el efecto de destino que convierte las desigualdades sociales previas en naturales. Existen parámetros de clasificación, normalización, que regulan la vida y las prácticas sociales y, por consiguiente, la subjetivación. El proceso de individualización, en la obra de Norbert Elias, es una de las categorías que ponen nombre a esta regulación social y nos ofrece algunas claves interpretativas sobre los procesos de subjetivación en el seno de las instituciones educativas. Desde otra visión, la noción de máquina ideológica de Pierre Bourdieu aporta su descripción sobre los mecanismos de interiorización de las taxonomías sociales sobre las formas de la conciencia de los sujetos tipificados. En primer lugar, es preciso afirmar que para Elias la individualidad está determinada por la estructura de la sociedad en la que se nace, lo cual hace que existan variaciones en las formas de individuación de un grupo social a otro, e inclusive al interior de un mismo grupo, y de una época a otra. La individualidad que alcanzará una persona no depende simplemente de su constitución, sino de todo un proceso de individualización donde las relaciones sociales juegan un papel central. Las configuraciones sociales y los entrelazamientos van definiendo las prácticas sociales de individuos concretos. En el marco de esta perspectiva relacional, los destinos sociales, si bien están prefijados, pueden cambiarse a lo largo del devenir. El trato con otras personas produce en el individuo ideas, convicciones, afectos, necesidades y rasgos del carácter que constituyen su ser más personal, su verdadero yo. En nuestras indagaciones antecedentes hemos observado que la percepción habitual de los maestros sobre el éxito o fracaso de los alumnos tiende a naturalizar las diferencias que surgen de la apropiación diferenciada de un capital cultural, atribuyéndolas a causas naturales, capacidades innatas, no le da para las matemáticas o al medio familiar cosificado. De un padre obrero se espera un hijo obrero. O bien el argumento que sostiene que el fracaso escolar de un niño depende del padre portador de una historia escolar de fracaso. En la creencia del docente hay un desconocimiento de las condiciones de realización de sus juicios. Más aún, en la vida cotidiana escolar, las clasificaciones producidas respecto de los estudiantes tienden a hacerse olvidar como tales, en tanto son generadas y a la vez son generadoras de las prácticas educativas. Si bien puede decirse que la escuela no produce las diferencias y desigualdades, no es menos cierto que los juicios emanados de las instituciones educativas sitúan a individuos y grupos más o menos próximos en relación con los prejuicios sociales naturalizados, ayudando a construir en los alumnos su autoimagen y valor social. Poder eludir entonces las perspectivas individualizantes o estructurales como causantes de la situación particular de los estudiantes y comenzar a recuperar la dimensión relacional permite comprender la vida emocional de estos alumnos y profesores desde una red de relaciones más compleja, dentro de la cual habrá más posibilidades de operar sobre aquello que se presenta como natural. Así, las formas de la humillación podrán ser comprendidas desde una visión superadora respecto de aquella que atribuye esas emociones a las características intrínsecas esenciales de ciertos individuos y grupos estigmatizados. En definitiva,
Instalar la pregunta por la humillación desde una perspectiva elisiana significa abordarla como un signo de un dolor social de época que atraviesa la vida emocional de los actores en las instituciones escolares desde su singularidad. Fin.